La compleja frontera entre India y Bangladesh. India y Bangladesh comparten una frontera de 4.156 kilómetros. Se trata de la quinta frontera más larga del mundo y una de las más complejas, inestables y peligrosas. No la define algún río, mar o cordillera montañosa. A lo largo de la frontera entre ambas naciones se encuentran penínsulas o brazos de apenas unos metros de ancho. También llama la atención los caprichosos zigzagueos, las líneas escalonadas y los giros inesperados que marcan los puntos fronterizos entre ambas naciones. En esta región del subcontinente indio, un fenómeno acaparó la atención durante varias décadas, por encima de todos los conflictos territoriales, políticos y sociales. Se trata de los famosos enclaves en ambos lados de la frontera. Son territorios que pertenecen a un país, pero que están incrustados dentro de otro. En otra forma más amplia e histórica, los enclaves también se pueden definir como territorios habitados por grupos religiosos o étnicos que geográficamente se ubican en regiones habitadas por otros grupos más amplios. Enclaves existen en todo el mundo. En Suiza, por ejemplo, se encuentra un municipio italiano llamado Campione de Italia, a menos de 1 kilómetro de distancia de la frontera entre los dos países. Otro caso es el de Nahua, un territorio emiratí ubicado dentro del enclave omaní de Madha, en los Emiratos Árabes Unidos. Es un enclave dentro de otro enclave. Pero, ¿cómo surgieron estos enclaves en la frontera entre India y Bangladesh, que mantuvieron en condición de apátridas a sus habitantes? ¿A qué problemas legales, económicos y cotidianos se enfrentaban las más de 50.000 personas que vivían en esas zonas especiales? ¿Por qué ambos países dejaron pasar más de 5 décadas antes de resolver esta crisis fronteriza? ¿Por qué muchas personas optaron por permanecer en estos enclaves una vez que se disolvieron legalmente en 2015? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Daagram, Angarpota, es el único enclave bengalí en territorio indio que sobrevive hasta nuestros días. Se ubica a 200 metros de la frontera entre India y Bangladesh. Sus habitantes, unas 17.000 personas, llegan hasta el lugar cruzando la frontera y recorriendo un camino rodeado de vallas de 3 metros de altura, conocido como corredor Timbiga. Este corredor atraviesa una franja de terreno que pertenece a Bengala Occidental, uno de los 29 estados que junto con los 7 territorios de la Unión conforman la República de India. El corredor se abrió en 1992 a los habitantes del enclave para que pudieran ir a Bangladesh o viceversa, aunque en aquel entonces solo estaba abierto unas cuantas horas al día. A partir del 19 de octubre de 2011, se alcanzó un acuerdo mediante el cual India arrendaba el corredor a Bangladesh a perpetuidad. A partir de ese momento, la frontera comenzó a abrir sus puertas 23 horas diarias. El flujo de vehículos y personas solo se interrumpía 1 hora para que India izara su bandera. En 2015, tras el histórico acuerdo para definir los límites terrestres entre ambas naciones, los 111 enclaves indios en Bangladesh pasaron a manos de este país, mientras que los 51 enclaves bengalíes en India pasaron a este último. Todos excepto Daagram Angarpota. Este enclave siguió en manos de Bangladesh, a pesar de que estaba en territorio indio. Durante décadas sus habitantes vivieron prácticamente como apátridas, abandonados por el gobierno de Bangladesh y sin posibilidad de acceder a servicios públicos en India. No contaban ni con la infraestructura urbana, ni con documentación oficial, tampoco con un sistema de leyes, ni con servicios básicos de salud y educación. Eran ciudadanos en un país que los abandonaba y vivían en otro donde tampoco tenían derechos. A partir de la entrada en vigor del acuerdo entre ambas naciones, el enclave de Daagram Angarpota ha experimentado un cierto desarrollo económico con la construcción de hospitales, escuelas y mercados. Ahora es el único enclave que permanece vigente en la frontera indo-bengalí. El resto se integró al país donde territorialmente se encontraba. Los ciudadanos de los ahora ex-enclaves tuvieron 2 opciones: emigrar hacia el país donde pertenecían oficialmente o permanecer en el enclave donde vivían, pero integrándose legalmente como ciudadanos de ese país.
Antes de ahondar en las consecuencias legales de la eliminación de los enclaves, en la crisis de identidad que afrontaron sus habitantes y en los fenómenos migratorios que se suscitaron, debemos abordar el origen de este tipo de territorios. El origen de los enclaves. En India existe una leyenda que asegura que los enclaves se formaron como resultado de un juego de ajedrez en el que dos monarcas locales apostaron las aldeas de sus territorios. De acuerdo con esta creencia, la pertenencia a uno u otro reino se determinó por el azar. Más allá de esta leyenda, los historiadores no han podido determinar con precisión el origen de los enclaves en India y Bangladesh. Una de las posibles causas fue la serie de tratados de paz entre el reino de Koch, Bihar, y el imperio Mughal hacia 1713. Al término de una de sus múltiples guerras, no establecieron oficialmente sus fronteras, y no se supo con precisión qué territorios se ganaron y qué territorios se perdieron. Estas aldeas mantuvieron su religión, idioma y costumbres durante siglos, independientemente de la cultura predominante a su alrededor. Incluso, aunque compartieran algunas de sus tradiciones y hasta un mismo idioma, la pertenencia a uno u otro reino era suficiente para marcar distancia. Así continuaron durante todo el periodo de colonización británica y resistieron la división del subcontinente indio en dos países, India y Pakistán, los cuales se delimitaron con base en su religión predominante. Durante la segunda mitad del siglo XX nació Pakistán Oriental y luego Bangladesh como nación autónoma. La división de la India. Uno de los sucesos más trágicos de la historia del siglo XX fue la fragmentación del continente indio tras la descolonización británica. Este acontecimiento trajo violentos enfrentamientos entre grupos religiosos radicales, el desplazamiento forzado de millones de seres humanos y grandes hambrunas que dejaron cientos de miles de muertos. El Imperio Británico concedió la independencia a India el 15 de agosto de 1947. No se trató de una fecha fortuita ni de un acontecimiento repentino y violento. Esa fecha había sido acordada en el plan de Mountbatten 2 meses antes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña quedó en pésimas condiciones, a pesar de que había ganado la guerra contra las fuerzas del Eje. Los ingleses debían recuperarse, ya no estaba en condiciones de seguir administrando India como una de sus colonias. En 1946, el gobierno laborista de Clement Attlee decidió que India no sería más un territorio inglés. A más tardar en junio de 1948, el control del subcontinente indio debía pasar a manos de líderes locales. La inminente salida de los británicos propició el resurgimiento de movimientos religiosos. Mientras que Gandhi abogaba por una sola India con diversidad religiosa, la Liga Musulmana aspiraba a contar con un estado propio. A inicios de 1947, Clement Attlee nombró al bisnieto de la reina Victoria, Lord Mountbatten, como el último virrey de la India británica. Su principal encomienda era implementar la descolonización e independencia. Durante su breve estancia por el subcontinente indio, Lord Mountbatten estableció relaciones con todos los líderes nacionales, desde Gandhi hasta Mohammed Ali Jinnah, y sobre todo con el dirigente del poderoso partido del Congreso, Jawaharlal Nehru. Su intención era propiciar un diálogo entre todas las partes para conseguir que la futura nación se mantuviera unida en medio de las diferencias religiosas. No lo consiguió. Ante la posibilidad de que India fuera gobernada por una mayoría hinduista, los musulmanes realizaron jornadas de protestas en distintas ciudades para exigir un Estado musulmán independiente que se llamara Pakistán. Los peores enfrentamientos ocurrieron en las calles de Calcuta. Por más de 72 horas grupos hindúes y musulmanes se enfrentaron con todo tipo de armas. Se estima que murieron alrededor de 4.000 personas. Se trata de una verdadera limpieza étnica que no se limitó a las calles. Los grupos radicales ingresaron a las casas, atacaron a mujeres y niños, incendiaron las viviendas y quemaron cadáveres. Fue uno de los peores episodios de violencia religiosa registrados en el subcontinente indio. Se estima que en esos momentos, India contaba con una población de alrededor de 25% musulmana y el resto de mayoría hinduistas. También había budistas, cristianos, jainistas y sijes, aunque eran minoría. Ya los británicos habían usado la religión como una forma de establecer diferencias políticas entre el pueblo indio. Para las elecciones, por ejemplo, se dividía a los votantes de acuerdo a su creencia. Existían listas de electores musulmanes e hindúes, y se entregaron escaños en la asamblea reservados para políticos de ambas religiones.
Reino Unido tomó la decisión de adelantar su partida, luego de múltiples protestas y muertes por motivos étnicos y religiosos en todo el subcontinente. El ejército británico prácticamente no pudo afrontar los episodios de violencia. Entonces, Lord Mountbatten tuvo que cambiar la fecha de la independencia. En lugar de los 14 meses iniciales, optó por permanecer solo 5. Todos los grupos políticos y religiosos aceptaron la propuesta de crear 2 países, con base en su mayoría religiosa. Solo Gandhi se opuso a esta idea. En parte, la decisión se tomó para contener la violencia que provocó Mohammed Ali Jinnah, dirigente del movimiento separatista musulmán. La línea de Radcliffe. El virrey Lord Mountbatten encomendó al funcionario británico Cyril Radcliffe la tarea de delimitar las fronteras de las nuevas naciones India y Pakistán. En tan solo 5 semanas y con base en la religión predominante de cada uno, Radcliffe debió completar los límites territoriales entre ambos países. Antes de esta tarea, había sido director general del Ministerio de Información británico durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca había viajado más allá de Gran Bretaña y Francia. Es por eso que sus detractores lo consideraban incapaz para la tarea. Al no vivir en India, decían que no podían entender la diversidad cultural, social, religiosa y política. Además, se le dio muy poco tiempo para lograr una división que dejara satisfechos a los líderes religiosos. Radcliffe aceptó liderar la recién nombrada Comisión de Límites, integrada por consejeros musulmanes e hindúes que nunca lograron ponerse de acuerdo. Se dice que para establecer las nuevas fronteras, Radcliffe se basó en mapas que estaban desactualizados, con censos viejos que no reflejaban la actualidad demográfica de ese momento. La frontera que Radcliffe debía trazar se extendía por más de 2.900 kilómetros. Aún hoy sigue siendo motivo de controversias y conflictos internacionales. La demarcación de 2 provincias causó especial beligerancia, Bengala y Punjab. Ambas provincias tenían porcentajes similares de población hinduista y musulmana. En el caso de Bengala, ya se habían registrado brotes de violencia entre grupos religiosos radicales. Es así como la provincia se dividió en Bengala Occidental, de mayoría hinduista, y Bengala Oriental, de mayoría musulmana. Con la partición de India, Bengala Oriental quedaría como parte de Pakistán, bajo el nombre de Pakistán del Este. Posteriormente se convertiría en Bangladesh. Otra zona conflictiva fue Cachemira, al noroeste del subcontinente indio, una región étnicamente diversa situada en las faldas del Himalaya. De acuerdo con la ley de independencia de India, Cachemira era libre de decidir a quién adherirse, si a India o a Pakistán. El gobernante local, el Maharaja Hari Singh, buscaba más bien que Cachemira fuera independiente y se convirtiera en un nuevo país. Sin embargo, las violentas incursiones de grupos radicales de Pakistán los llevaron a buscar el apoyo de India, por lo que no le quedó más remedio que adherirse a este país. Pero la región permaneció como zona en disputa entre ambas naciones, y en años recientes se le sumó un nuevo participante, China, país que ingresó al conflicto por las relaciones económicas que mantiene con Pakistán. Años después de la independencia de India, Radcliffe reveló un dato histórico en una entrevista con el periodista indio Kuldeo Nayyar. Dio a conocer que en su trazado original, la ciudad de Lahore iba a quedar en manos de India. Este territorio tiene un 64.4% de musulmanes, un 26.7% de hindúes y un 5.1% de sijis. Luego me di cuenta de que Pakistán no tendría ninguna ciudad grande y ya había reservado Calcuta, con 73% de hindúes y 23% de musulmanes, para India, le dijo al periodista, autor del libro Scope: Inside the Stories from a Partition to the Present. En la actualidad, Lahore es la segunda ciudad más grande de Pakistán. Para muchos historiadores, la prisa con que se realizó la partición del subcontinente indio fue un factor determinante para el caos, la violencia y los enfrentamientos que se suscitaron más tarde. La división implicó que más de 12 millones de personas fueran desplazadas de las ciudades y pueblos donde vivían. A la celebración por la independencia y el surgimiento del Estado musulmán de Pakistán, el movimiento migratorio trajo consigo matanzas, éxodos masivos y hambruna. Las 3 nuevas naciones. La independencia de India se concretó oficialmente el 15 de agosto de 1947. La partición del subcontinente indio provocó que más de 15 millones de personas emigraran de un estado a otro para vivir en el país que correspondía a su religión. Las familias llegaban sin nada, perdieron sus viviendas,
muebles y trabajos desde que partieron. La población de clase alta migró en avión o en autos particulares. Las clases medias viajaban hacinadas en trenes que cruzaban la frontera en ambas direcciones. La inmensa mayoría de la población, campesinos o comerciantes pobres, emigraron a pie. En el camino hubo migrantes que murieron de hambre, agotamiento o por enfermedades como el cólera. También se enfrentaron contra milicias radicales que asaltaban trenes y autos. Las familias musulmanas que llegaron a Pakistán ocuparon viviendas abandonadas por las familias hinduistas que huyeron al otro lado de la frontera. Hubo quienes se quedaron donde habían vivido siempre pese a no pertenecer a la religión predominante y se expusieron a la violencia comunal. Víctima del clima general de violencia, Mahatma Gandhi fue asesinado en enero de 1948 por un ultranacionalista hindú que se oponía al concepto de una India tolerante. Desde su nacimiento se consideró a Pakistán como la patria de los musulmanes del sur de Asia. Desde el 30 de septiembre del año 1947 fue admitido como miembro de las Naciones Unidas. A la India, por su parte, se le consideró como estado sucesor del antiguo Imperio Británico, por lo que mantuvo el mismo asiento que había quedado vacante. Pakistán se dividió en dos regiones geográficas no contiguas, separadas por 2.200 kilómetros de distancia, al oeste y este de India. Las 5 provincias de Pakistán fueron Baluchistán, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab Occidental y Bengala Oriental. Aquí cabe recordar varios aspectos. La antigua provincia de Bengala, al noreste de India, se dividió en dos luego de la partición británica. Del lado indio quedó el estado de Bengala Occidental, de mayoría hinduista, mientras que del lado pakistaní quedó Bengala Oriental, de mayoría musulmana, futura Bangladesh. Pakistán también contaba con Bahawalpur, Jaipur y Makran, estados principescos que eran enclaves dentro de la federación. Para 1956, el dominio de Pakistán, que incluía los territorios de los actuales Pakistán y Bangladesh, dejó de existir y se constituyó la República Islámica de Pakistán. Bengala Oriental fue renombrada como Pakistán Oriental y era una de las provincias de la nueva república. Islamabad fue nombrada como la capital de la Pakistán Islámica. Del otro lado del país, en Pakistán Oriental, crecía el descontento hacia el gobierno central. No solo motivaciones políticas y económicas contribuyeron al malestar general, también influyó que el destino de esta región se decidiera a 2.200 kilómetros de distancia, con la India en medio dividiendo al país en dos. Uno de los factores del descontento tenía que ver con el idioma. En Pakistán Oriental surgió el movimiento por la lengua bengalí, el cual buscaba establecer el bengalí como el idioma oficial. De esta manera, podría enseñarse en las escuelas y usarse en la administración pública. En Pakistán Occidental, donde estaba el gobierno central de la República Islámica de Pakistán, se hablaba el urdu y era considerado como el idioma nacional para toda la república. El menosprecio por el idioma local se unió al descontento por la economía y la política. Las tensiones tuvieron su punto culminante en 1971. En las elecciones generales, la Liga Awami obtuvo una mayoría aplastante en el Parlamento. Esta organización inició en la ciudad de Dhaka en 1949 y su política era de centro-izquierda. En las elecciones de 1971, ganó casi todos los escaños que correspondían a Pakistán Oriental, aunque no obtuvo ningún escaño en Pakistán Occidental. Con esa elección, Pakistán Oriental consiguió más de la mitad de los escaños parlamentarios federales, debido a que en este lado del país vivía la mayor parte de la población. Pakistán Oriental obtuvo 167 de los 300 escaños en la Asamblea Nacional. De esta manera, la Liga Awami, dirigida por Sheikh Mujibur Rahman, estaba en condiciones de formar un gobierno sin ninguna coalición. Esta situación no le gustó al presidente de Pakistán, Yahya Khan, quien se negó a que Rahman se convirtiera en el primer ministro de la República Islámica de Pakistán. Entonces el presidente canceló los resultados electorales que le dieron la mayoría a la Liga Awami. Esta decisión incrementó las protestas en Pakistán Oriental por la falta de autonomía política. Bajo el liderazgo de Rahman, Pakistán Oriental inició el camino de su propia independencia, por lo que el líder de la Liga Awami es considerado actualmente como el padre de la patria bengalí. También se convirtió en el primer presidente de Bangladesh. En marzo de 1971, el gobierno central aumentó la represión. El presidente pakistaní ordenó una intervención militar llamada Blitz. Esto desató una guerra civil que produjo miles de muertos, heridos y al menos 10 millones de refugiados que huyeron hacia las provincias orientales de India. En toda la región se desató una crisis humanitaria sin precedentes.
Ante la avalancha de refugiados que cruzaron su frontera, India intervino en favor de las milicias bengalíes y contra el ejército de Pakistán Occidental. India no solo proporcionó armamento, suministros y ayuda humanitaria, sino que también contribuyó a que se conformara la organización de un ejército de resistencia bengalí conocido como Mukti Bahini. En un principio era conocida como Luchadores por la Libertad y era una especie de guerrilla conformada por militares, paramilitares y civiles. Sin embargo, con el apoyo del gobierno indio, se convirtió en un verdadero ejército de resistencia contra la represión del gobierno central pakistaní. La operación del Ejército Central acabó en una verdadera guerra civil que duró casi 9 meses. El recién formado ejército bengalí resistió gracias a la ayuda de India hasta que finalmente las tropas de Pakistán se rindieron. Los triunfadores tomaron la capital Dhaka y establecieron el nacimiento de un nuevo estado independiente, Bangladesh. Las masacres perpetradas durante la operación militar fueron consideradas como un genocidio para reprimir el intento de autodeterminación política de Bangladesh. Durante la guerra se cometieron crímenes de lesa humanidad y el número estimado de víctimas mortales se eleva por encima de los 300.000 seres humanos. Entre 200.000 y 400.000 mujeres y niñas bengalíes fueron víctimas de una campaña sistemática de violación. Una declaración de Pakistán Occidental señalaba que las mujeres de los soldados y luchadores bengalíes eran hindúes, por lo tanto, podían ser tomadas como botín de guerra. Kalyana Chowdhury, veterano periodista indio y autor del libro Genocidio en Bangladesh, narra de la siguiente manera los crímenes cometidos contra las mujeres. Alrededor de 300 niñas fueron recuperadas de diferentes lugares alrededor de Dhaka, que habían sido secuestradas y confinadas por soldados del ejército pakistaní. El 26 de diciembre de 1971, la Cruz Roja recuperó a 55 niñas demacradas, medio muertas y al borde del trastorno mental con la ayuda de Mukti Bahini y de las fuerzas aliadas y de varios escondites del ejército pakistaní en Narayan Khan, Dhaka, Cantonment y otras ciudades pequeñas. Finalmente, el 16 de diciembre de 1971, la alianza militar entre India y Pakistán Oriental logró una victoria decisiva y se declaró la independencia y el surgimiento de Bangladesh como una democracia parlamentaria. El nacimiento de Bangladesh. Las primeras elecciones parlamentarias del nuevo estado se celebraron en 1973. Como era de esperarse, la Liga Awami ganó por mayoría absoluta y Mujibur Rahman se convirtió en el primer ministro. Sin embargo, la nueva nación afrontó graves problemas al inicio de su independencia, una hambruna nacional a partir de 1974, problemas económicos, corrupción y violencia generalizada. Mujibur Rahman no tardó en radicalizar su movimiento y prohibió la existencia de más partidos políticos, además de la Liga Awami. El 15 de agosto de 1975, fue asesinado junto con la mayor parte de su familia por un grupo de militares que protagonizaron un golpe de Estado. Esto propició la llegada al poder del general Ziaur Rahman, quien reinstaló el sistema multipartidista y fundó el Partido Nacionalista de Bangladesh. Pero el nuevo líder también fue asesinado por miembros del ejército y ocurrió un nuevo golpe de Estado. El siguiente al mando fue el general Hussain Mohammad Ershad. En 1991 llegó a la presidencia Khaleda Zia, viuda del general Ziaur, quien se convirtió en la primera mujer primer ministro de la historia bengalí. En 1996, Sheikh Hasina, hija del padre de la patria, ganó las elecciones. Desde entonces, la Liga Awami y el Partido Nacionalista de Bangladesh se han alternado el poder. En la actualidad, Bangladesh es una república parlamentaria, con elecciones federales cada 5 años, en la que pueden votar todos los ciudadanos mayores de 18 años. El primer ministro es el jefe de gobierno y elige a los miembros del gabinete. El presidente es el jefe de Estado y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es elegido por el Parlamento, mientras que el primer ministro es designado por el presidente. Bangladesh está conformada por 8 divisiones administrativas. Dhaka, su capital, es una de las ciudades más pobladas del mundo, con 28.3 millones de habitantes. Otras ciudades como Haitul, Chittagong, Khulna y Rajshahi son importantes por su actividad económica y población. Bangladesh se ubica en las tierras del delta que forman los ríos Ganges y Brahmaputra. Es un país ribereño prácticamente al nivel del mar, por donde pasan 58 ríos a lo largo de todo el territorio. Es por eso que Bangladesh está considerado como uno de los países más vulnerables ante los impactos del cambio climático.
El desbordamiento de los ríos, su proximidad con el mar y la falta de infraestructura hidrológica contribuyen a que el país padezca recurrentes inundaciones. Esto no solo afecta seriamente las actividades agrícolas, sino que provoca desplazamientos hacia la capital. A su vez, esto incrementa el hambre, desempleo y enfermedades. Si el nivel del mar aumentara 1 metro como consecuencia del cambio climático, Bangladesh perdería hasta un 50% de su territorio. Se considera que en los próximos años, el aumento en los niveles del mar provocará alrededor de 20 millones de desplazados. El país tiene antecedentes de inundaciones. En septiembre del año 1998, el país se enfrentó a una de las peores. Los 3 principales ríos se desbordaron y sus aguas acabaron con 300.000 viviendas, 9.700 kilómetros de carreteras. Al menos 1.000 personas murieron y otras 30 millones quedaron sin hogar. También se reportó la muerte de 135.000 cabezas de ganado y la destrucción de 50.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivada. Bangladesh tiene una superficie de 144.000 kilómetros cuadrados. Es un país territorialmente más pequeño que Uruguay o que el estado de Iowa en Estados Unidos. Sin embargo, por su número de habitantes no hay punto de comparación. Mientras que el país sudamericano tiene 3.5 millones de habitantes, Bangladesh sobrepasa los 151 millones. Esa ecuación entre su escaso territorio y su amplia población lo convierten en uno de los países más densamente habitados del planeta. La capital Dhaka tiene un promedio de 44.500 personas por kilómetro cuadrado. La emigración hacia la capital debido a los efectos del cambio climático ha propiciado que Dhaka esté densamente habitada. Esta población carece de servicios básicos, como acceso a agua potable o energía eléctrica. En 2017, Bangladesh fue considerado el 6º país más golpeado por la crisis ambiental, de acuerdo con los resultados del Índice de Desempeño del Cambio Climático. Este informe fue elaborado por Hermann Watch, una organización no gubernamental alemana que trata temas sobre medio ambiente y comercio. Bangladesh cuenta con un clima tropical. Entre junio y octubre se dan la mayor parte de las lluvias. El país es propicio a ciclones tropicales, tornados y macareos, un fenómeno asociado a las mareas que ocurre en pocos lugares del mundo. Todo esto junto a la deforestación y degradación del suelo provocan fuertes y recurrentes inundaciones en ciudades y pueblos enteros. Bangladesh está entre los países con más emigrantes del mundo. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2019 había 7.835.152 bengalíes viviendo en el extranjero. De este total, el 66.57% son hombres y 33.42% son mujeres. Los principales destinos de los emigrantes son India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Kuwait, Omán, Qatar, Reino Unido y Estados Unidos. En el aspecto demográfico, Bangladesh está considerado como un país homogéneo, ya que 98% de la población es de origen étnico bengalí. El bangla o bengalí es el idioma oficial. Solo un pequeño porcentaje de la población habla urdu, la lengua de Pakistán, aunque el inglés también se usa en varios ámbitos laborales, universitarios y políticos. En las últimas 6 décadas, el país ha ido unificando su religión. Tras la partición del subcontinente indio, el 78.9% de la población era practicante del Islam, el 22% era hinduista y el 0,7% era budista. Actualmente se estima que más del 90% de la población profesa el islamismo y solo el 8% es hinduista. Hasta los años 70, la economía de la región estaba sustentada en la industria del yute, una planta herbácea de la que se desprenden fibras para la elaboración de hilos y mecates, la cual fue reemplazada por el plástico. En la actualidad, la agricultura, la ganadería y sobre todo la industria textil son las principales fuentes de empleo de Bangladesh. Por el tipo de suelo, clima y recursos hídricos, se cosecha arroz, papa, maíz, caña de azúcar, cebolla. También frutas tropicales como el mango, el plátano, la piña y el melón, además de coco, trigo, tabaco, té y algodón. Bangladesh está considerado como el segundo productor mundial de leche de cabra. En 2019, se envasaron más de 2.700 millones de litros de este producto. También se ostenta como el 6º productor mundial de aceite de coco y el 20º productor de acero en todo el mundo. Pero la industria textil bengalí ha acaparado la atención mediática debido a las pésimas condiciones laborales en las fábricas. Las condiciones de trabajo son de esclavitud moderna, las jornadas son extensas, las condiciones de trabajo insalubres y los salarios muy bajos.
Se estima que el 85% de los ingresos por exportaciones en Bangladesh corresponde a la industria textil, lo que representa el 20% del Producto Interno Bruto. Más de 4 millones de personas trabajan en el sector conformado por unas 4.500 fábricas, situadas sobre todo a las afueras de Dhaka. De acuerdo con el Índice Global de Derechos 2022, elaborado por la Confederación Sindical Internacional, Bangladesh es uno de los 10 peores países del mundo para los trabajadores. Se encuentra entre principales con leyes represivas, obstáculos para la formación de sindicatos y violencia policial. Así se disolvieron los enclaves. Hacia la medianoche del 31 de julio de 2015, India y Pakistán intercambiaron 162 enclaves ubicados en ambos países. Fueron 111 enclaves de India en Bangladesh y 51 de Bangladesh en India. De esta manera se concretaba el acuerdo de límites territoriales entre ambos gobiernos para resolver este problema fronterizo de 7 décadas. Hasta entonces, se consideraba como el mayor archipiélago de enclaves del mundo. En los 162 enclaves residían 51.549 personas. De este total, 37.334 vivían en los enclaves indios en Bangladesh y 14.215 en los enclaves bengalíes en India. En esta transferencia de tierras, fue Bangladesh el que recibió más territorios, con 17.160 acres de tierra, mientras que la India recibió 7.110 acres. El objetivo del acuerdo de límites territoriales era mejorar la vida de los residentes en los enclaves de ambos lados de la frontera. Estas personas permanecían en calidad de apátridas, sin servicios básicos ni derechos elementales, como documentos de identidad, acceso a la salud y a la educación. Ni el país de origen del enclave ni el país donde se ubicaba otorgaban servicios de agua potable o energía eléctrica a sus habitantes. Tenían que iluminarse con velas en las noches. Para acceder a servicios hospitalarios o para inscribir a los niños en las escuelas, tenían que sobornar a autoridades o adquirir documentos falsos. A las personas que vivían en los enclaves se les dieron 2 opciones. 1. Permanecer en el enclave donde habían vivido siempre, pero ahora con documentos de identidad de la nación donde se encontraban geográficamente. 2. Emigrar hacia el país al que pertenecía el enclave y conservar su misma nacionalidad, pero ahora como residentes en la zona continental del país. De los residentes de los enclaves de Bangladesh ubicados en India, todos optaron por acceder a la nacionalidad india. Con ello permanecieron donde mismo, en las mismas comunidades o enclaves, pero con el derecho a convertirse en ciudadanos indios. En el caso de los indios que vivían en los enclaves en territorio bengalí, solo 987 personas, de las más de 14.000, accedieron a la nacionalidad india y emigraron hacia su país. El resto permaneció en las mismas comunidades, ahora como ciudadanos bengalíes. Esto provocó sorpresa en las autoridades. Se esperaba una mayor cantidad de personas hacia la India por las oportunidades económicas que este país ofrece, pero no fue así. Hubo académicos que intentaron explicar este fenómeno. Asmeari Ferdowch, investigador de origen bengalí especialista en temas migratorios por la Universidad de Oulu, Finlandia, señaló en una entrevista en Brookings. Aunque el gobierno indio esperaba que una gran cantidad de residentes de los enclaves en Bangladesh se mudara a la India y se asignó un presupuesto, para sorpresa del gobierno, menos de 1.000 personas se mudaron desde Bangladesh. Los medios habían pronosticado que un gran número de personas de los enclaves aceptarían la ciudadanía india sencillamente por las oportunidades económicas. Sin embargo, no se tomó en cuenta el arraigo y las relaciones profundas que estas personas mantenían con la tierra donde habían vivido, ya sea porque empezaron a formar sus familias ahí o porque habían adquirido tierras para sembrar. Cuando llegó el momento en que los enclaves se intercambiaran, la mayoría ya pertenecían a la segunda o tercera generación de residentes, por lo que el sentido de pertenencia a esa región era más fuerte, y por el contrario había poca identidad con el estado de origen. En la India, los enclaves se ubicaban en los estados de Meghalaya, Assam, Tripura y Bengala Occidental. En dichos estados también se habilitaron campamentos provisionales para los recién llegados. Los nuevos habitantes fueron trasladados desde Bangladesh en autobuses contratados por la Alta Comisión de la India. Empacaron sus cosas en cajas y bolsas y se subieron a los autobuses escoltados por personal de seguridad. Atrás dejaban las comunidades donde habían vivido siempre. 8 horas después, en la frontera entre ambos países, fueron recibidos con bombos y platillos por miembros del Parlamento indio, de la Asamblea Legislativa del distrito de Coch Behar y por representantes del gobierno del estado de Bengala Occidental.
Los campamentos de reasentamiento fueron construidos cerca de otras comunidades para facilitar la integración social de los nuevos residentes de India. Dichos campamentos estaban cercados con rejas de alambre. En el interior había decenas de casas de lámina de 35 metros cuadrados, con 2 habitaciones y una cocina construida sobre pisos de concreto. Cada familia recibió las llaves de una de estas humildes viviendas, junto con provisiones, muebles y documentos. Al llegar, las familias recibían cédulas de identidad, se les registraba en los programas gubernamentales de ayuda social y se les entregaban tarjetas bancarias para recibir depósitos. Además, los niños y jóvenes fueron recibidos en escuelas de educación básica y universidades públicas, y también se les entregó una credencial para votar en India. Quienes llevaban rupias bengalíes pudieron cambiarlas por rupias indias. Les entregaron ropa, utensilios de cocina, ventiladores, estufas portátiles, lonas impermeables, colchones, ropa de cama, almohadas, mosquiteros y productos de higiene para las mujeres. En los campamentos había también baños colectivos para hombres y mujeres con agua potable. Contaban con seguridad y electricidad a cargo del Estado. Sin embargo, para los habitantes de estos campamentos de reasentamiento, pronto llegó el desencanto. Las ayudas sociales, la entrega de alimentos, los programas de empleo temporal y el acceso a servicios médicos fueron desapareciendo. Las familias con recién nacidos dejaron de recibir alimentos para bebés. El servicio médico solo proporcionó medicinas básicas por un tiempo hasta que dejó de funcionar. En medio de todas estas carencias, aparecieron políticos locales sedientos del apoyo de estos nuevos ciudadanos, quienes contaban con una credencial para votar. Esto propició algunas divisiones y enfrentamientos entre huéspedes de un mismo campamento, que se inclinaron por 2 candidatos o partidos diferentes. Las ciudades de la frontera entre India y Bangladesh no pudieron ofrecer oportunidades laborales a estos nuevos habitantes, por lo que muchos optaron por volver a emigrar. Sus nuevos destinos fueron las grandes ciudades del interior del país, como Nueva Delhi, Calcuta, Jaipur o Bombay. Se estima que la mayoría encontró trabajo en la industria de la construcción. En los viejos enclaves, convertidos ya en campamentos o en comunidades abiertas e integradas al resto, quedaron los ancianos. En algunas ocasiones los nietos cuidaban a sus abuelos, aunque hubo quienes emigraron con sus padres. En agosto de 2020, 5 años después del intercambio de los enclaves, los residentes que quedaban aún en estos campamentos protestaron contra el gobierno indio por la falta de atención a sus necesidades básicas. El Muro de la Muerte. Desde la década de 1990, India comenzó a construir un muro de alambradas y hormigón en distintos puntos de su frontera con Bangladesh. El objetivo, según declaró el gobierno indio, era impedir el paso de inmigrantes ilegales, el contrabando de mercancías y drogas y el paso de terroristas islámicos. El muro de alambradas se ubica a menos de 150 metros de la línea fronteriza. Esto provocó una inconformidad por parte del gobierno bengalí, ya que la construcción a esa distancia de la frontera violaba los tratados de paz del año 1974. Miles de ciudadanos indios, cuyas casas quedaron al otro lado de las vallas, tuvieron que enfrentarse a los procesos de revisión fronteriza para ingresar a su propio país. Tuvieron que abandonar sus casas para ser reubicados. El muro atraviesa aldeas, corta caminos, e incluso divide poblaciones que nunca habían tenido problemas para cruzar de un país a otro. La construcción del muro habría costado más de $1.000 millones. Se trata de una barrera de 3 metros de altura, fuertemente custodiada por más de 200.000 funcionarios del Cuerpo de Seguridad Fronteriza y con torres de vigilancia, desde donde los agentes vigilan la llamada Línea Cero. En enero de 2022, las autoridades indias reforzaron el muro con la colocación de vallas antiescalada y anticorte. No existe un número determinado de víctimas mortales en la frontera entre ambos países debido a los disparos de agentes indios. Se estima que en la primera década del año 2000, unas 800 personas, todas originarias de Bangladesh, perdieron la vida tratando de cruzar la frontera. En 2012, la Organización de Derechos Humanos, ODIHR, acusó al Cuerpo de Seguridad Fronteriza del asesinato de más de 1.000 personas en la última década. Informes de prensa también dan cuenta de otro fenómeno asociado a la construcción del muro: la corrupción. Para pasar sus mercancías, agricultores y comerciantes bengalíes solo tienen que pagar un soborno a los agentes fronterizos. Las exportaciones irregulares son parte fundamental de la economía de pequeños productores de Bangladesh. Pero cuando no pueden pagar sobornos, los comerciantes cruzan la frontera a escondidas, por lo que están arriesgando sus vidas.
La compleja relación bilateral entre India y Bangladesh ha tenido episodios de solidaridad, disputas territoriales y acuerdos diplomáticos mediante los cuales se han evitado que escalen las tensiones. El pasado 7 de septiembre de 2022, los primeros ministros de ambos gobiernos firmaron un acuerdo que garantiza el libre tránsito terrestre, aéreo y marino para exportar sus mercancías a otros países. Entre los acuerdos se incluye que los camiones procedentes de Bangladesh podrán llegar vía terrestre hasta Nepal y Bután, cruzando el territorio indio de Bengala Occidental. Ambos países también acordaron mejorar los enlaces ferroviarios transfronterizos, eliminar las restricciones de tránsito y mejorar las carreteras para la conectividad y el desarrollo comercial de ambas naciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.